empezar leyéndoles una porción de un libro. Okay, y uno dice, hermano, estamos empezando, es de mañana, hace frío, usted nos quiere leer un libro. Es un libro de James White, se llama La Trinidad Olvidada. Y en la parte ya casi al final de este libro, él nos cuenta una ilustración acerca del amor que mostramos a Dios cuando profundizamos en esta doctrina. Entonces, esta porción del libro dice de la siguiente manera: los limpiaparabrisas batían a un ritmo regular mientras conducíamos por la autopista de Long Island. Mis amigos Chris y Mike me llevaban a un motel. En Estados Unidos los moteles no son como acá. Aclarar, ¿no? Es muy importante. De Long Island, donde hablaría durante los próximos días. Había estado en Long Island durante casi una semana y me faltaba otra semana más. Cada poco dije lo mismo: ¿sabes? Realmente extraño a mi esposa. Entonces él estaba viajando y él estaba diciendo a sus amigos, oye, extraño a mi esposa, ¿no? Entonces es como los enamorados, ¿no? De que siempre están hablando ¿de quién? Pues de la otra persona. Y están con los amigos y los amigos están en el relajo y el enamorado, ¿qué tema trae a colación? Pues de la otra persona, ¿no? Entonces dice, él estaba cada rato diciendo, extraño a mi esposa. ¿He mencionado cuánto extraño realmente a mi esposa? Ellos entendieron. Durante todo el tiempo que pasaba, estaba sacando mi billetera y mostrando fotos de mi esposa a cualquiera que me mostrara el menor interés. Quería que todos supieran sobre mi esposa, lo bonita que es y lo orgulloso que estoy de ella. Todos pueden entender mis sentimientos. Todos hemos tenido relaciones en las que amamos a alguien que queríamos que todos supieran y queríamos contarles a los demás sobre esa persona, sus logros, sus habilidades, todas esas cosas que nos hacen sentir orgullosos de esa persona. Por eso he escrito este libro, La Trinidad Olvidada de James White. Se va a estar vendiendo aquí en el conversatorio, por cierto. Por eso he escrito este libro. Me encanta decirlo a la gente acerca de mi Dios. Me encanta decirle a la gente acerca de mi Dios. Les digo a todos los que escucharán la verdad acerca de Él. Y la verdad acerca de Dios es que Él es trino. Él existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sería feliz si alguien apareciera mientras estaba mostrando las fotos de mi esposa y me dijera, oh, esa no es tu esposa. Tampoco me gustaría que alguien dijera, oh, esa no es tu única esposa. De la misma manera me molesta enormemente cuando alguien viene y dice, Jesús no es Dios. O también hay otros dioses allá afuera, ¿ya sabes? Usted ve tales declaraciones, son falsas y deshonran al Dios que me hizo a mí y a ellos. Todos somos naturalmente celosos de que se conozca la verdad acerca de aquellos a quienes amamos. Nos lastiman cuando se les miente, se tergiversa o se maltrata. Lo mismo tiene que ser verdad de nuestros sentimientos acerca de Dios. Y por eso la importancia de saber quién es nuestro Dios y que no se digan cosas falsas o incorrectas acerca del Dios en quien nosotros creemos. Entonces, para no seguirles leyendo el libro, entremos en materia. Entonces, la Escritura, nosotros hemos estudiado Génesis. Como ya les dijimos, no es de que hemos terminado con Génesis. En realidad, es de que estamos tomando un paréntesis para resaltar algunos temas que hemos visto en Génesis 1 al 11. Y uno de ellos es la doctrina de la Trinidad. Y un Dios trino es algo que podemos encontrar desde el principio de la Escritura. Dice Génesis 1 al 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En los primeros versículos de la Escritura nosotros encontramos que dice de que Dios crea todas las cosas, y hemos hablado acerca de la importancia de entender los orígenes, cómo afecta nuestra cosmovisión del mundo el saber de quién proceden todas las cosas. Pero no solamente dice que Dios crea, sino que también se menciona que el Espíritu de Dios está allí cuando se está dando la creación, cuando Dios está creando. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dicho sea de paso, esa palabra movía, en otras palabras de la Escritura, se traduce también como revolotea, como en Deuteronomio 32:11. Y el texto, si ustedes se dan cuenta, hace una distinción. ¿Distinción entre quiénes? Se menciona a Dios y se menciona a ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, el texto no está pretendiendo explicar la triunidad de Dios. La Biblia asume
la triunidad de Dios. Y nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si ustedes escuchan alguna vez a un testigo de Jehová, una de las cosas que va a decir es de que el Espíritu de Dios no es una persona, es simplemente una fuerza activa, una fuerza impersonal. Ahora, ¿cuál es el detalle que nosotros vamos a encontrar en la Escritura de que el Espíritu Santo se contrista? ¿Tú puedes contristar a una fuerza impersonal? No. Dice, por ejemplo, Pablo en Corintios de que el Espíritu Santo reparte los dones a como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo ejerce voluntad. ¿Una fuerza impersonal ejerce voluntad? No, eso es algo propio de una persona. Por eso nosotros decimos de que nuestro Dios es un solo Dios en tres personas. El Antiguo Testamento, y lo que vamos a ver es de que se dice que Dios es el que crea. Cabe mencionar que la palabra que aquí se utiliza para crear, bara, esa palabra en particular se usa en general para Dios. Dios es el que crea. Algunos dicen de que esta palabra crear es crear de la nada, simplemente para corregir que no es necesariamente así, porque se utiliza en Génesis 2:7, en donde Dios está creando al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Entonces no es que está creando a base de la nada, aunque en Génesis 1:1 entendemos que bara es de que está creando sin necesidad de algo más por el contexto, no necesariamente porque la palabra solamente signifique eso. Dice que crea y vemos de que está el Padre y el Espíritu Santo. Pero surge la pregunta, ok, tú crees, Richard, en un Dios trino, pero un Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y el Hijo qué? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el original es, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que Juan en su evangelio va a decir de que todo fue creado ¿por quién? Por Dios. Ahora, ¿pero quién es la palabra? ¿De quién va a hablar en particular Juan? Del Hijo. De hecho, dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito, o sea, ¿para qué Juan escribió su evangelio? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que es el Hijo, por medio del Hijo, de que todas las cosas son hechas. Y habíamos dicho de que la palabra crear en Génesis, si nosotros entendemos de que Dios está creando y que el Hijo es parte en la creación, entonces entendemos de que esa palabra que dijimos que se aplica solamente para Dios, bara, en cuanto a la creación, entonces si solamente se aplica a Dios y es el Hijo quien está creando también, entonces el Hijo es Dios. El Hijo es mencionado en Juan como la palabra, por quien todas las cosas fueron hechas. Esto nos muestra cómo desde el principio de la creación encontramos las tres personas de la Trinidad. Y aunque nosotros creemos de que Dios es un Dios en tres personas, nosotros decimos que nuestro Dios es uno. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ¿por qué decimos de que Dios es uno y es tres? Porque la Escritura lo dice, mis amados hermanos. No porque nosotros podamos explicar todo acerca de Dios. Y esto es importante, porque si Dios es Dios, y creo que esto ya lo hemos mencionado antes, si Dios es Dios, en realidad lo lógico es que hayan cosas que no podamos entender de Él. Si nosotros pudiéramos entender todo de Dios, es porque nosotros estaríamos al mismo nivel de ¿quién? De Dios. Entonces nuestro Dios en realidad pues, no sería Dios, o nosotros seríamos dioses. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es muy importante porque si la Escritura dice que Dios es uno, pero la Escritura también nos muestra de que hay tres personas en ese Dios único. También podemos ver de que la Escritura nos dice de que a ese Dios hay que ¿qué? Hay que amarlo.
Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros de que estamos amando al Dios correcto. ¿Ok? Si ustedes leen, si alguna vez se animan a leer el Corán, y leen, de hecho es un ejercicio que yo hago con mis alumnos en el Instituto de Palabra de Vida, abrimos el Corán, en donde hacen su devocional. No, no es cierto. Les pido que abran el Corán. Por lo general, cuando les digo eso, ninguno tiene el Corán, obviamente, porque es un instituto bíblico. Entonces, lo que hacen es que lo googlean rápido y les pido que lean la Sura 1. Y yo te animo a que lo hagas. Tú lee, abre el Corán o bájate la aplicación, lee la Sura 1. Mis amados hermanos, si ustedes no supieran que están leyendo el Corán, pareciera de repente que pues se está hablando pareciera que está hablando del mismo Dios en el que nosotros creemos. Porque menciona muchos atributos de Alá, que dicho sea de paso, Alá significa Dios. Es un error cuando decimos, es que ellos creen en Alá y nosotros creemos en Dios. Es como decir de que nosotros creemos en Dios y los gringos creen en God. Alá es Dios, ¿ok? En la traducción. Entonces, y la pregunta es, si cuando uno lee la Sura 1, muchas de las cosas que dice ahí se parecen a lo que nosotros creemos de nuestro Dios, entonces, ¿por qué nuestro Dios es diferente al Dios del Islam? Porque nuestro Dios es trino. Y también otras cosas, pero algo fundamental es que nuestro Dios es trino. Así que el hecho de que hayan algunas cosas semejantes que se mencionen en alguna otra religión en cuanto a lo que entienden de Dios, no significa que creen en el mismo Dios. Y esto es muy importante porque nosotros debemos estar seguros de que estamos amando, honrando y adorando al Dios verdadero. Y el Dios verdadero es un Dios trino. Si tú no adoras a un Dios trino, tú estás amando, honrando y adorando a otro Dios. Y eso es importante. Porque si yo estoy adorando, amando y honrando a otro Dios, eso es idolatría. Y ningún idólatra va a heredar ¿qué? Entonces la Escritura nos muestra de que Dios es uno, pero encontramos tres personas en la deidad. Vemos y vamos a ver algunos pasajes más. Cuando terminemos esta parte, mi hermano, vamos a ver algunas implicaciones prácticas de esto. Algunas partes que la Escritura de alguna manera nos va mostrando de que se hace una distinción de personas. Obviamente hay muchísimos versículos que no vamos a ver ahorita, pero veamos algunos. Entonces dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pregunta, ¿qué se te hace curioso en el lenguaje? Claro, es como que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre de parte de, como que de parte, o sea, él hace caer azufre de parte de él mismo. Ahora hay que aclarar algo, la Escritura no explica en su totalidad la Trinidad, la asume. Y vemos de que hay distinción, se hace distinciones de personas. Dice Amós 4:11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Les está hablando al pueblo de Israel. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Mira, Oseas 1:7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. A ver, dice, yo voy a tener misericordia de la casa de Judá y los salvaré por Jehová su Dios. Entonces, sí vemos cómo de repente el lenguaje cambia a tercera persona. Y estos solamente son algunos del Antiguo Testamento, porque ahorita estamos hablando en el Antiguo Testamento, porque bueno, Génesis es Antiguo Testamento. Y veamos también cómo el Hijo se va revelando en el Antiguo Testamento. Cabe mencionar, igual esto se hablará un poquito más en el conversatorio, pero cuando tú veas en el Antiguo Testamento un personaje que se conoce como el ángel de Jehová, tú tienes que saber algo. Ese es Cristo preencarnado, es Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso lo entiendes cuando lees Juan capítulo 1, porque Juan va a decir de que a Dios nunca nadie le ha visto. Entonces la pregunta es, ¿y si a Dios nunca nadie le ha visto, a quién veían
los personajes del Antiguo Testamento cuando veían a Dios? Veían a Cristo. Y una de las formas en las cuales Cristo se presentaba es como el ángel de Jehová. Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que de hecho es el monte Sinaí, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿quién está en medio de la zarza? Claro, y aunque se menciona como el ángel de Jehová, nosotros sabemos de que es Cristo, pero se menciona al ángel. Pero mira qué curioso los siguientes versículos. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Pero quién estaba en medio de la zarza? ¿Sí se ve? Y se le llama Jehová, y de que es Dios el que lo está llamando. Así que aquí podemos ver una comparativa, cómo se asumen las distintas personas de la Trinidad. El Espíritu Santo también lo podemos encontrar en el Antiguo. Ya vimos Génesis 1. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿quién dice esto? Jehová. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y sabes algo interesante, que cuando tú te vas al libro de Hebreos, se menciona que es el Espíritu el que dijo esto. Entonces, nosotros podemos ver que la Trinidad es algo que se asume en el Antiguo Testamento, y está de más decir de que en el Nuevo Testamento es algo de lo que tenemos más luz. Pero ahora quiero que pasemos a las implicaciones prácticas de entender de que nuestro Dios es uno, pero también es tres en personas. La Trinidad y la adoración. ¿Cómo afecta a entender la Trinidad en mi adoración? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué dice que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder? Dice, porque creaste todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios creador, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que honran a Dios porque Dios ha creado todo. Pero la pregunta es, nosotros leímos Génesis 1. Y la pregunta es, ¿quién creó todas las cosas? ¿Lo creó el Padre o solo lo creó el Hijo? ¿O solo creó el Espíritu? El Dios Trino creó todas las cosas. Y es al Dios Trino al que se está honrando en Apocalipsis capítulo 4. Dice, los 24 ancianos se postran delante de Él, del que está sentado en el trono. Y del que está sentado en el trono, ya lo dijimos, es un Dios Trino. Porque en la creación están las tres personas de la Trinidad. Y es ese Dios Trino el que debe ser adorado. Apocalipsis 22, versos 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, ya aquí está acabando el libro de Apocalipsis, ya Juan vio un montón de cosas que ya lo tienen impresionado, evidentemente. Y como que en ese momento lo que se le ocurre es de que hay un ángel que está con él. De hecho, un ángel lo está llevando en medio de todas las visiones. Y ve al ángel y dice que se postra a adorar a este ángel que lo ha estado guiando en las visiones que ha tenido Juan. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, no me adores,
porque yo soy consiervo tuyo. O sea, este ser espiritual le dice, yo soy siervo junto contigo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Así que, mis amados hermanos, si tú guardas las palabras de este libro, tú eres consiervo con las huestes espirituales del Señor. ¿Y cuál es la indicación que le da el ángel? Adora a Dios, porque Él es el único que debe ser adorado. Él es el único que merece la honra, la gloria y el poder. Él es el único que está sentado en el trono, que es el digno de abrir, que es aquel que es digno de abrir los sellos. Él es el que toda la creación honra y se postra. Y cabe mencionar, toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Algunas se doblarán para glorificarlo y para honrarlo por la abundancia de su gracia que ha rescatado a su pueblo, y otras rodillas se doblarán simplemente para recibir el justo juicio de Dios. Y por eso nosotros tenemos también el deber y la responsabilidad de compartir el Evangelio, que pueda ser libre de condenación a otros. Pero toda rodilla se va a doblar, y es este Dios, el Dios Trino, al que debo adorar. Por eso yo debo tener cuidado lo que yo entiendo de Dios o quién entiendo que es Dios. Porque si yo tengo una imagen distorsionada de Dios, yo estoy cometiendo idolatría. Yo estoy adorando al Dios equivocado y no estoy honrando al Dios verdadero. Y si bien la Trinidad es importante para mi adoración, porque si no estoy adorando al Dios incorrecto, también es importante entender de que la Trinidad afecta en mi oración. Mira, una de las cosas más prácticas en la vida cristiana es la vida de oración, pero debo entender que esta práctica no se puede desarrollar sin la obra de un Dios trino. Toda obra de Dios es la obra de un Dios que es trino. Dice Juan 14, del 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Paréntesis. Yo no sé si alguna vez te has detenido a meditar en este versículo 12. Yo cada vez que lo leo me cuestiono, porque dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Nunca te has preguntado por qué la iglesia de Dios o los que nos decimos ser parte de la iglesia no hacemos las obras que Cristo hace? Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿no será que nos estamos perdiendo de algo por verdaderamente no andar en el Espíritu, como dice Pablo en Gálatas? Pero bueno, eso es algo que creo que es importante meditar, aunque seguimos en este tema, ¿no? de la Trinidad, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Que de hecho el Señor Jesús va a decirle a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Alguna vez no has querido estar con el Señor Jesús? O sea, en el sentido de pensar, a mí me hubiera gustado conocerlo. A mí me hubiera gustado caminar con Él o ver cuando hizo un milagro, cuando sacó un endemoniado. Pero el Señor Jesús en Juan, puedes leerlo, Él va a decir, les conviene que yo me vaya. Y uno dice, ¿cómo que les conviene que yo me vaya? O sea, si yo más bien quiero que esté aquí, ¿por qué va a convenir que Él se vaya? Y dice que conviene para que entonces el Espíritu Santo esté ¿en quién? En nosotros. Y hay cosas que nosotros deberíamos poder hacer si somos guiados por el Espíritu. Y reitero, ¿de qué nos estamos perdiendo? Y a lo mejor deberíamos cuestionarnos si verdaderamente somos una iglesia que anda en el Espíritu. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre, mira aquí la parte de la oración, y dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿yo pido a quién? Yo pido al Padre en nombre del Hijo. Ahora, ¿por qué pido al Padre en el nombre del Hijo? Porque para empezar, tú y yo no podríamos tener comunión con el Padre si primeramente no fuéramos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Así que pide al Padre en el nombre del Hijo, y mira lo que dice Romanos 8, 26 al 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque uno cree que uno sabe lo que a uno le conviene, pero la realidad es que uno no sabe lo que le conviene.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles es gemidos que simple y sencillamente no se pueden decir, o sea que tú y yo no los podríamos comprender. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces pide al Padre en el nombre del Hijo. ¿Y quién intercede por ti? Para pedir a como conviene. Ciertamente, como dice el pasaje, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros y pide a como nos conviene. Es gracias a esto que podemos recibir lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Y yo no sé tú, pero a mí ya me da miedo cuando le digo al Señor, Señor, obra en mi carácter. Porque yo tengo una idea de cómo yo quiero que Él obre en mi carácter. Y yo pido como yo quiero, pero el Espíritu intercede para darme lo que me conviene. ¿Y saben algo? A mí me da miedo, porque cuando uno pide ese tipo de cosas, a veces Dios saca la basura que hay en el corazón de uno. Y a nadie le gusta ver eso. A nadie le gusta ser consciente de la realidad interna de uno. Y aunque esto no nos gusta, gracias a Dios por el Espíritu Santo que intercede en nuestras oraciones, que aunque nosotros pedimos de forma inconveniente e incorrecta, Él sabe lo que necesitamos y nos da lo que necesitamos, no lo que queremos necesariamente. Así que cuando nosotros oramos, el Dios Trino, o gracias al Dios Trino, es que nosotros podemos orar y tener comunión con Dios y pedimos al Padre en nombre del Hijo y el Espíritu intercede por nosotros. Pero mis amados hermanos, no solamente en la oración, sino que la Trinidad es importante para entender el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Veámoslo una vez más, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros. Es Pablo el que está escribiendo esta carta a los tesalonicenses y Pablo dice, hay que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que las cosas fuesen. En el plan de Dios estaba de que a ellos les resplandeciese la luz del Evangelio, a como ha sido el plan de Dios de que tú y yo al día de hoy estemos aquí sin nosotros merecerlo. Por eso, como dice Efesios, vamos a hacer para alabanza de la gloria de su gracia, porque en realidad tú y yo no hicimos nada para estar aquí. Él te trajo a ti y a mí. Y dice de que nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿quién es el que te santifica, el que te aparta para Dios? El Espíritu. Y mira el verso que sigue, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, porque no hay salvación sin predicación del evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Padre el que te tomó a ti y a mí, y es Cristo quien muere en la cruz, en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados, y es el Espíritu el que nos santifica, y es el Espíritu el que crea a Cristo en nosotros. Es por la obra del Espíritu que Cristo es resucitado de los muertos. Entonces, es por un Dios trino que tú y yo podemos ser salvos, de que tú y yo tenemos una esperanza más allá de la desesperanza que uno puede tener en este mundo. Primera de Pedro dice, capítulo 1, versos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre. Lo que veíamos en Tesalonicenses. El Padre te tomó a ti, me tomó a mí, en su misericordia, por su gracia, no porque nosotros hayamos algo.
Porque una vez más, es como cuando decimos, les comentaba, ¿no? Cuando uno dice, Señor, obra en mi carácter. Y cuando Dios obra en el carácter de uno y saca a la luz lo que hay en uno, ¿saben algo que se recalca más? Que es por gracia. Porque si hubiera sido por lo que nosotros somos, no hubiéramos alcanzado nada. Pero Dios Padre, en santificación del Espíritu, una vez más, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que gracias a Dios, que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de que el Hijo en su obra envía el Espíritu en su lugar para que ahora Dios more en ¿quién? En nosotros. Por eso la Escritura dice de que el Espíritu Santo es las arras, el anticipo de nuestra herencia en Cristo. Porque cuando tú llegas a Apocalipsis capítulo 22, ¿sabes cuál es la esperanza última? Que vamos a poder tener comunión con Dios por la eternidad. Y nosotros tenemos un anticipo porque Dios mora en ti y porque Dios mora en mí. Y también esa es otra cosa. ¿Realmente estamos disfrutando de aquello que es el anticipo? ¿Realmente estamos disfrutando de aquello que Dios nos dio, que es lo que vamos a hacer por la eternidad, tener comunión con Él? Porque si no es así, entonces, ¿cómo podemos decir que realmente estamos viviendo para la eternidad? Si en la eternidad será para tener comunión con Dios. ¿Realmente conocemos a nuestro Dios? Juan 3, versos 6 al 8 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, tú puedes ser consciente de la existencia del viento, pero no lo ves. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque tú no lo ves, pero eres consciente de la realidad de Él, de que has nacido de nuevo, de que hay un cambio en tu vida, de que algo ha ocurrido por la obra del Espíritu, el cual ahora mora en ti. Salmos capítulo 3, verso 8, y una vez más dice, la salvación es de Jehová, sobre todo pueblo sea tu bendición. Ahora, ¿se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento veíamos que se le llamaba Jehová al ángel y se le llamaba Jehová también al Espíritu? La salvación es de nuestro Dios Trino. Salmos 37, versos 39 al 40 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Ahora pregunta, ¿quién es justo? Nadie. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, ¿a quiénes? A los justos. Y los librará. La libertad de los impíos, y los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperan. En Él esperan los justos. Pero como ya dijimos, la Escritura va a decir, como está escrito, no hay justo ni a uno. Entonces, si la salvación es de los justos, la pregunta es, pues ¿a quién va a salvar? A nadie entonces, porque nadie es justo. Pero el Nuevo Testamento nos aclara más esto en Romanos 5:8, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados, ser declarados justos? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y se entregó en nuestro lugar por nosotros. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque la salvación es del Dios Trino. Ahora, hay algo muy interesante. Nosotros, una de las cosas que hacemos es siempre exaltar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es correcto. De hecho, en la Biblia encontramos salmos en donde el salmista exalta a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿En dónde estaría el error? Simplemente exaltarlo por lo que Él ha hecho y no también por quien Él es. Otros salmos también exaltan a Dios, por ejemplo, porque Él es creador o porque Él ha hecho todas las cosas o porque Él es santo. No solamente por lo que Él ha hecho, sino por quien Él es. Ahora, imagínate, ¿no? Estás en una relación con una persona y esa persona ama
todo lo que tú le das, pero no ama quien tú eres. ¿Cómo ves esa relación? ¿Te parece una relación que te gustaría disfrutar todo el tiempo de tu vida? ¿Alguien que quiere lo que tú le das, pero no quien tú eres? ¿Verdad que no? Bueno, así nosotros también debemos de tener cuidado de decir que amamos a Dios y lo único que viene a nuestra mente cuando pensamos en el amor a Dios es lo que Él nos da. Porque lo que Él nos da es gracias a quien Él es. Y yo debo amarlo por quien Él es. Y yo sé que esto suena redundante, pero nuestro Dios es un Dios trino. Así que yo debo amar a este Dios trino y debo entender por qué es trino. Y debo entender en la Escritura en donde Él me muestra que es un Dios trino, porque no solamente puedo pasarme la vida diciendo de que amo a Dios por lo que Él me da, si verdaderamente no amo a Dios por quien Él es. Ese es simplemente un sinsentido. Y una vez más, un versículo más, Jonás 2:9, un pasaje muy conocido, de hecho hay una canción basada en esto. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Pero la Trinidad no solamente es importante para nuestra oración, la adoración y nuestra salvación. En realidad es importante para un montón de cosas que no podemos abarcar hoy. Pero también vamos a hablar de la Trinidad como un ejemplo de amor. Juan 17, versos 4 al 5 dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Quién está hablando? Está hablando el Hijo. De hecho, Héctor ya había mencionado acerca de la conversación que tiene Jesús con sus discípulos, capítulos 13 al 17. Dice, bueno, en el 17 es una oración del Hijo a Dios. Dice, yo te he glorificado en la tierra. El Hijo glorifica al Padre. He acabado la obra que me disteis que hiciese. Pregunta, ¿cuándo le dio el Padre al Hijo esa obra para que el Hijo la hiciese? ¿Fue ayer? ¿Fue antier? Desde la eternidad, ¿no? Así que si desde la eternidad el Hijo toma la obra que el Padre le ha dado, para entonces el Hijo glorificar al Padre, ¿desde cuándo el Hijo quiere glorificar al Padre? Desde la eternidad, el Hijo quiere glorificar ¿a quién? Al Padre. Y es que ciertamente el amor se suele demostrar en una relación entre un yo y un tú. Así que el Hijo quiere glorificar al Padre y dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y el Padre glorifica ¿a quién? Al Hijo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y muy importante, dice que el Hijo tuvo gloria junto con ¿quién? Con el Padre. El Hijo no puede, o sea, si el Hijo dice esto es porque el Hijo es Dios, ¿ok? Cuando un testigo viene y le quiere ahí medio enredar, o sea, no es posible que él haya tenido gloria junto con el Padre si él no fuese Dios. ¿Okay? Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu, ¿de quién da testimonio? Del Hijo. Y el Espíritu nos revela al Hijo y nos muestra al Hijo. Y nosotros vemos cómo hay esta relación en que, si bien Dios es uno, en las personas de la Trinidad existe esta relación y el Padre glorifica al Hijo al Padre, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, el Espíritu da testimonio de Cristo y vemos cómo hay amor y amor a tal punto, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, de que mira lo que dice Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Porque Dios ama al Espíritu, entonces no permite que el Espíritu sea ¿qué? Blasfemado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Ahora, estamos en Juan 17 y vemos de que dice de que el Padre quiere glorificar al Hijo, el Hijo quiere hacer la obra del Padre para que entonces el Padre sea glorificado.
Pero mira lo que también dice Jesús en Juan 17. Juan 17 es una oración de Jesús al Padre. Cabe mencionar de que en ese capítulo el Señor Jesús va a orar por ti y por mí, porque Jesús va a decir, y también te pido por aquellos que han de creer. ¿Quiénes son aquellos que han de creer? Tú y yo. Así que sabe de que en ese capítulo hay una oración del Señor por ti. Pero mira lo que dice, para que todos, hablando de su pueblo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Por qué nosotros debemos ser uno? Porque nuestro Dios es uno, aunque hay una pluralidad en personas. Y así como en las personas de la Trinidad se muestra el amor entre una y la otra, así nosotros debemos mostrar amor los unos por los otros. Y así como nuestro Dios es uno, nosotros deberíamos ser uno en el sentido de tener unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es que ese es el detalle. La pregunta es, ¿por qué el mundo no cree en el mensaje que muchas veces damos? Ellos hablan de un Dios trino, que es uno, pero ellos no son uno. Ellos dan un mensaje de amor, porque su Dios es amor, pero ellos no viven ¿qué? Amor. Entonces, entender a Dios no es simplemente entender a Dios por una cuestión meramente intelectual o de que si alguien es nerd o no es nerd. No, entender a Dios es, primeramente, porque yo no puedo decir que amo a alguien a quien no conozco, número uno. Y número dos, porque entender a Dios entonces me dice cómo se supone que yo debo proceder. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, Mateo 12 también, ahí donde se menciona la blasfemia del Espíritu, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dice, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cómo es el padre de estos? Es mentiroso, homicida, etcétera, ladrón. Por eso es de que los hijos de Satanás son ¿cómo? Pues así, mentirosos, homicidas, ladrón, etcétera. Ahora, el creyente, ¿cuál debería ser la marca del creyente? Que las obras de vuestro Padre, de nuestro Padre, queremos hacer. Y esas obras están determinadas por quién es Él. Por eso dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren, algo que simple y sencillamente no podemos entender es que diga de que Dios nos ama como también ha amado al Hijo. O sea, eso es algo que yo no puedo entender. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre te ha amado a ti, me ha amado a mí y nos va a amar por la eternidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, miren, yo creo que el sentirse amado o el desear sentirse amado, pues es algo natural, es algo que Dios ha puesto en nosotros. Y es correcto. Pero algo que hay que entender es de que lo que nosotros podamos encontrar en este mundo es simplemente una sombra de lo que hay de manera última en Dios. Y esto es importante porque ninguna persona te va a poder amar de la manera que Dios te va a amar. Y si de repente tú dices que yo quisiera ser amado o que yo quisiera ser apreciado por esta otra persona, yo quiero que tú sepas algo. Lo que esa persona o lo que alguna persona te pueda dar no se compara al amor que Dios tiene por sus hijos. Y al querer satisfacer en una persona aquello que solamente se puede satisfacer en Dios, simple y sencillamente estoy desechando o menospreciando aquello que es supremo y sublime por aquello que es transitorio. Pero dice, y que los has amado a ellos, te he amado a ti, me he amado a mí, como también a mí me has amado.
Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, con el Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, muy interesante porque ya habíamos mencionado este pasaje, ¿no? De que dice que a Dios nadie nunca lo vio jamás, así que Él se ha dado a conocer en el Hijo. Hay un pasaje muy interesante en Primera de Juan, donde Juan repite esto, de que a Dios nunca nadie le ha visto. Ahora, nosotros sabemos de que Dios se ha dado a conocer en el Hijo. Pero mira lo que dice Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Es como lo mismo que tenemos en Juan 1:18. Pero dice, mira lo que dice ahora. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en quién? En nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces ahora en Primera de Juan, en vez de decir que Dios se ha dado a conocer por medio del Hijo, ahora dice de que si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en quién? Por lo tanto, ¿quién muestra a Dios? Nosotros. Ahora, si nos amamos unos a otros, entonces se muestra que se da a conocer Dios en nosotros. Y la pregunta es, ¿nos amamos realmente? ¿La gente puede conocer de que Dios está en ti y Dios está en mí? Por eso decía anteriormente, ¿no? Para que entonces crean. Mateo 5:16 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El conocer el amor de Dios, el amor del Dios Trino, nos debe llevar a amarle. Y por amarle, buscar mostrarle, reflejando su carácter. Por eso hablar de la Trinidad no es simplemente un morbo de querer entender algo que simple y sencillamente no se puede entender. Es que de eso se desprende cómo tú y yo entendemos que se debe vivir la vida cristiana, lo que debemos buscar en la vida cristiana, el amor y la unidad. Y la unidad se puede romper por muchísimas cosas. Una de ellas, muy común, de hecho, es el chisme, por ejemplo. O cuando tenemos pleitos entre hermanos. Ahora, el chisme es interesante porque tiene una gran facilidad para disfrazarse. El chisme fácilmente se puede disfrazar de comentario constructivo. ¿A poco no? Y ¿saben algo? Tú te vas a dar cuenta de que en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, hubieron personas que fueron condenadas a muerte por eso, por la murmuración. Solamente tienes que abrir el Antiguo Testamento y luego hay algunos que básicamente murieron por parte del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Por murmuración. Y tú te vas al Nuevo Testamento y también el Nuevo Testamento condena ¿qué? La murmuración. ¿Y sabes por qué el chisme, a pesar de que es un pecado que pasa desapercibido, es tan letal? Porque provoca que vivamos algo contrario a la unidad que nosotros vemos en el Dios Trino. Porque nosotros hemos llamado a ser uno, a como Dios es uno. Y yo no estoy reflejando esa unidad en Dios cuando yo daño ¿qué? El cuerpo de Cristo, el templo de Dios. De hecho, Pablo va a decir en 1 Corintios, cualquiera que quiere destruir el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Por eso hay que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, me incluyo, cuando nosotros estamos violentando y provocando un daño para que no haya unidad. Porque nuestro Dios, que es trino, es uno. Josías Grauman dice, el amor inquebrantable de nuestro Dios trino es el amor que muere por un enemigo para llamarle su hijo. Así que cuando nosotros hablamos del evangelio y de que Dios nos ha amado, nosotros tenemos que entender de que el amor de un Dios trino es el amor de un Dios que muere por un enemigo. ¿Por qué muere por un enemigo? Mira lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ese es el amor de un Dios trino. El amor de un Dios que muere por su enemigo para llamarlo su hijo. Simplemente recapitulando, la Trinidad se va mostrando desde el inicio de las Escrituras, ¿ok? No debe haber la más mínima duda de eso. Número 2, no es posible adorar a quien no conoces. Ten cuidado, estudiamos quién es nuestro Dios porque
Es idolatría adorar a un Dios diferente. Por lo tanto, aunque el hombre esté limitado para conocer a Dios, debemos adentrarnos a conocerle hasta donde es posible, hasta donde la revelación nos lo permite. Cada vez que ores, recuerda que estás delante de un Dios trino. Ora al Padre pidiendo en el nombre del Hijo, en la intercesión del Espíritu. Glorifica a Dios por salvarte. Ámale, pero no solo por lo que Él ha hecho por ti, sino también por quién es Él. Y número 5, si conoces al Dios trino, entonces debemos imitarle en su amor y en su unidad. La iglesia de Cristo muestra a Dios cuando ésta anda en amor y unidad. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos.